Muy buenos días. Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas. Andrés tuvo un encuentro con Cristo gracias a haber seguido a Juan el Bautista. Cuando Andrés escuchó a Juan señalar a Jesús y decir, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», pues Andrés estuvo dispuesto a dejar a Juan para seguir a Jesús. En el devocional de hoy señalamos que obviamente lo que Andrés estaba escuchando de Juan el Bautista, sin duda había llenado su corazón y había dado algunas respuestas, pero no todas. Juan se encargó claramente de señalar a Jesús. Y es probable que en tiempos anteriores, días anteriores, en el mensaje, él hubiese estado hablando de que en realidad él no era el Cristo. Por lo tanto, Andrés, cuando abandona a Juan el Bautista, no comete una deserción ni una traición. De hecho, Juan seguramente se puso feliz y contento al ver que aquellos hombres que le habían seguido ahora seguían a otro maestro, aquel al cual él había señalado, porque él había visto al Espíritu de Dios descender sobre Cristo como una paloma en forma corporal. Y de esta manera también había escuchado al Padre desde los cielos proclamar y señalar, «Este es mi Hijo amado, a él oíd, en él tengo contentamiento». Estas cosas autorizaron a Juan a señalar a Jesús y a disfrutar y a gozarse de que aquellos que habían sido sus discípulos o sus seguidores ahora se acercaran a Jesús para iniciar una nueva etapa en sus vidas. Ahora, cuando Andrés se acerca a Jesús, no se convierte inmediatamente en un discípulo de Jesús. Él se vuelve un seguidor de Jesús. Y es probable que iniciara una etapa donde comienzan a observar los milagros que el Señor Jesús realiza. El Señor va a Caná de Galilea, luego viaja a Judea, y en el transcurso de esos viajes ellos ven cómo el Señor muestra su autoridad, obrando milagros, limpiando el templo, cosa que tenemos relatada en parte de la lectura que se nos sugiere en el devocional hoy, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Así es que Andrés está observando a Jesús, está aprendiendo de Jesús y está descubriendo que en Jesús están verdaderamente los recursos que él necesita, no solo para su vida personal, sino luego para llevar a cabo el plan y el propósito que Dios tenía para él. Y ese es precisamente el punto que hoy quiero resaltar en nuestro devocional. Tenemos poquitos datos de la vida de Andrés, pero hay algo que sabemos. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Dani nos decía el domingo acerca de la importancia, de la trascendencia que encontramos de poner nuestras vidas en las manos del Maestro. Jesucristo basta. Jesucristo es todo lo que necesitamos. A través de Él vamos a encontrar todo lo necesario para llevar a cabo nuestro ministerio. Él tiene que ser nuestro maestro, Él tiene que ser nuestra fuente, Él tiene que ser el que sacia nuestra alma. Ayer compartía con vosotros una definición acerca de ministerio. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Es una definición que he apuntado en varias de mis Biblias, que he compartido muchas veces desde el púlpito de la Iglesia Revive y que me encanta poder volver a señalar y presentarla delante de vosotros esta mañana. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen necesidades humanas
por medio de canales amorosos para la gloria de Dios. Los recursos divinos que necesitamos para el ministerio están en una persona, están en Jesucristo. Es a Jesús a quien tenemos que conocer, es a Jesús a quien tenemos que buscar, es de Jesús de quien tenemos que tomar todo lo que nuestra alma, nuestra vida necesita. Obviamente el Padre y el Espíritu Santo estarán presentes, ayudándonos, señalándonos que la fuente es Jesús. Por eso es que más tarde el Señor Jesús se levantaría allí en la gran fiesta del pueblo judío e invitaría a que todos aquellos que quieran encontrar satisfacción para su alma vinieran a beber de la fuente que brotaba de su propio corazón. Cuando nos acercamos a Jesús, nuestra vida a la vez se transforma en un río poderoso del cual fluyen los recursos, el Espíritu Santo y la bendición que podemos compartir a otras personas. Para llevar adelante cualquier ministerio, tenemos que entender que primero tenemos que tener un encuentro con Jesús. Si cumplimos un ministerio, una labor, y la hacemos en nuestras propias fuerzas, sin venir a beber de la fuente que es Cristo, sin tener un encuentro personal con Cristo cada día de nuestra vida, entonces vamos a sacar de nuestros propios recursos. Entonces vamos a encontrar que no hay poder en nosotros. Entonces va a venir el agobio, el cansancio y finalmente la frustración. Y la tarea, como decíamos en el día de ayer, se nos va a transformar en una piedra pesada que tenemos que subir a la cumbre de una montaña. Y esto nos frustra, nos crea ansiedad y finalmente nos hunde en la frustración, en una depresión espiritual. ¿Por qué? Porque no hemos recurrido a la fuente, no hemos utilizado de los recursos que Dios pone a nuestro alrededor. Por eso, para llevar adelante el servicio, el ministerio a los demás, porque servir a Dios es servir a otros, servir a Dios es servir a las personas, servir a Dios es involucrarnos en la vida de nuestros semejantes. Para hacerlo, tenemos que entender que primero tenemos que conocer personalmente los recursos divinos. Y estos recursos divinos están en Jesucristo. Tenemos también que ver las necesidades humanas con compasión. No cabe duda de que Andrés entendió esto, quizá de una manera no razonada realmente, porque él todavía tenía muchísimo que aprender. Pero él encontró a Jesús, compartió las primeras horas de vida, quizá pasó la noche en el sitio donde Jesús estaba, y al día siguiente compartió de lo que había recibido y trajo a su hermano a los pies de Jesús. Por lo tanto, tenemos que tener compasión de otros y ver las necesidades humanas con compasión. Y entonces, estar dispuestos a ser canales de los recursos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué desafío! ¡Qué visión para la vida! Sentir que somos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otras personas. Dios nos levanta para esto. Dios tiene que poner en nosotros esa perspectiva y esa visión del ministerio. El ministerio tiene lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas. Pero las necesidades humanas deben conmover mi corazón. Si hay ese llamado, si hay esa visión, entonces yo estoy dispuesto a pagar el precio,
a renunciar a mi tiempo, a mis prioridades, a mis intereses personales, para poner por delante las necesidades de otras personas. Y tomo los recursos que Dios me da para derramarlos en la vida de aquellos que necesitan más. Y entonces, cuando yo conozco personalmente los recursos divinos que están en Cristo, cuando yo veo las necesidades humanas y tengo compasión, y esa compasión me lleva a estar dispuesto a ser un canal a través del cual los recursos divinos van a llegar a la vida de otras personas, entonces, solo entonces, Dios va a ser glorificado. Y cuando Dios es glorificado, su Espíritu puede obrar para llevar a Cristo a los que lo necesitan. Cuando alcanzamos a una persona con los recursos que Dios nos ha dado y esa persona se encuentra con Jesús, suceden cosas que son verdaderamente extraordinarias. No somos capaces de imaginar lo que Dios puede hacer con el alma más sencilla que se rinde incondicionalmente en sus manos para que Dios haga lo que quiera con él. Y esto es lo que sucedió con Andrés. Andrés fue el instrumento para que Pedro llegara a los pies de Jesús. Y lo que luego llegó a ser el apóstol Pedro, no podemos nosotros medirlo ni imaginarlo. Leemos de su vida, de su ministerio, de cómo alcanzó a miles de personas, cómo glorificó el nombre de Dios. Sabes, tú y yo hoy somos desafiados para ser ese canal amoroso por el cual fluye los recursos divinos y llegan a la vida de personas a las cuales hemos mirado con compasión, pero a ellos llega el mensaje de poder del Evangelio Santo. Sus vidas son transformadas y ellos luego se transforman también en ministros del Señor. Se transforman en canales amorosos a través del cual fluyen estos recursos divinos para gloria de Dios y bendición de personas que aún están esclavizadas y sometidas al pecado. Oh, que el Señor nos dé esa visión, nos dé esa compasión, nos haga sentir que somos parte del privilegio de servirle, de esa edificación de la iglesia que Él está llevando a cabo. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, te doy gracias por Jesús. En Él hay alimento para mi alma. En Él está el agua de vida que me sacia. En Él está el poder para el ministerio. En Él están los recursos que necesito para servirte a ti, bendiciendo a muchos. Señor, que mis fuentes estén solo y siempre, nada más que en ti. En tu nombre, amén. Que el Señor nos bendiga y aplique esta reflexión a nuestras vidas en el día de hoy para su gloria. Que así sea. Amén.